Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por el No, llamado. por favor. ¿Nos podría hacer un resumen de esto, de este informe? Sí, a ver, es un informe que nosotros venimos ya haciendo hace varios años, desde 2016, y donde básicamente hay cuatro resultados que destacamos. El primero que tiene que ver con la pobreza por ingresos, la pobreza monetaria. Está basado en estadísticas oficiales, en estadísticas del INDEC. En la actualidad estamos hablando de que aproximadamente el 51% de los niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza. Esto es más o menos casi 7 millones de niñas y de niños. Y que se mantienen niveles persistentemente altos. Hay un segundo componente que tiene que ver con las privaciones de derechos, es decir, nos olvidamos de lo monetario, nos centramos en el acceso al agua, al saneamiento, a la educación, a la protección social. Este es un indicador que por suerte viene bajando, pero todavía está en niveles elevados. No depende tanto de la inflación, del ciclo económico. Estamos hablando de casi 4 de cada 10 chicos que están en situación privados de al menos uno de estos derechos. Y finalmente, el tercer resultado es que si unimos ambos universos, si unimos la pobreza monetaria y la pobreza por derechos, es lo que se conoce como la pobreza multidimensional. Y ahí es donde quizás tenemos la situación más preocupante, porque hay niños y niñas que están privados por ambas situaciones, es decir, que están privados, viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan y además tienen privados algún derecho. Entonces, si sumamos todo ese componente, estamos hablando de que 2 de cada 3 niños, el 66% aproximadamente, o tiene privaciones monetarias o está privado en alguno de los derechos. Y finalmente, la intersección de estos mundos, que sería como el núcleo duro de la pobreza, que son aquellos que están privados por ingresos y al mismo tiempo privados en el acceso de los derechos, es más o menos el 28%. Son unos 3 millones de chicos que sería este núcleo duro de pobreza muy estructural que tenemos hoy en Argentina. Una pregunta, cuando usted habla de pobreza de acuerdo a los derechos, ¿a qué se refiere? ¿A no tener Nos referimos cloacas, una vivienda digna, una calle exactamente asfaltada? a no vivir hacinado, Claro, a vivir lejos de un basural o de una zona inundable, a claro. acceder a la educación, a acceder a la asignación universal por hijo, depende del criterio, pero básicamente acceder a todos los derechos que están consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, en la Constitución, etc. ¿Ahí cuánto hay? ¿3,5 millones de chicos, más o menos? 3 millones y medio de chicos que están privados por ambas Ah, situaciones. por Es ambas decir, que situaciones. por ambas situaciones, que por ejemplo viven en una situación de hacinamiento o en una casa con una tenencia insegura, donde el techo, el hábitat no es el adecuado, o no van a la escuela, y también en un hogar cuyos ingresos los sitúa por debajo de la línea de pobreza. Esta quizás es la situación más compleja donde ambos mundos interactúan. El problema que estamos observando también es que, y hablamos muchísimo de generación de empleo, es que el 90% de los hogares hoy que están en situación de pobreza tienen un papá o una mamá que está trabajando. El problema es que gran parte de estos hogares, la inserción laboral de los adultos ocurre en la informalidad, con lo cual hoy por hoy tener un empleo no asegura la salida de la pobreza. O sea, es gente que vive una changa, digamos, Que vive una changa, que tiene un trabajo informal, que en tiene un negro, salario claro. bajo, O sea, esa que gente no trabaja. tiene una paritaria, se las arregla como puede. Esto hoy es la característica central de la pobreza en Argentina. Papás y mamás que en los últimos años se mueven en la informalidad laboral. Tengamos en cuenta que desde 2016 a 2022 el empleo asalariado registrado aumentó un 4%, mientras que el cuentapropismo y las actividades no registradas aumentaron un Claro, 25%. es una locura. El Ahora, empleo hoy cuando usted habla de todo ese universo,
¿De cuánta gente de carne y hueso estamos hablando, más allá de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cuánto es ese universo? Se muteó, me parece que lo hemos perdido, ¿no? No lo escucho. Está muteado, perdón, Sebastián. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Perdón. Le preguntaba por todo ese universo. ¿Cuánta gente es? A ver, el universo completo de pobreza en todas sus dimensiones es de 8.8 millones de niñas y de niños hoy en Argentina. Niños, ok. ¿Y mamá y papá? Bueno, en cada uno de sus hogares hay un papá, una mamá, digamos, básicamente ya es un número mayor. Estamos hablando de varios Claro. más, si incluimos papá y mamá. Y donde efectivamente la informalidad, y si a esto si le sumamos cuestiones vinculadas a la falta de recursos, genera situaciones de inseguridad alimentaria, genera una condición a ver, yo hoy sacaba una nota donde hablaba de la persistente frustración de la pobreza, que es una pobreza duradera, que persiste en el tiempo, y que en un año electoral, y esto es un poco lo que estamos planteando de UNICEF, de poder generar los consensos para que esto sea la prioridad número uno en la agenda política. Totalmente. Que logremos el consenso, que logremos el presupuesto, que logremos justamente los consensos básicos para que erradicar la pobreza sea la prioridad número uno. Obviamente hay restricciones fiscales, hay restricciones de todo tipo, pero creo que a través de consensos claros podemos lograr